La historia del fútbol mexicano está llena de nombres que dejaron huella en la cancha, pero pocos pueden presumir de haber sembrado un legado que continúa con una nueva generación. Ese es el caso de Gilberto Mora Olayo, exfutbolista nacido en la Ciudad de México en 1976, y su hijo Gilberto Rafael Mora Zambrano, una de las joyas más jóvenes del balompié nacional. El padre creció en una familia humilde, donde el balón fue siempre la mejor compañía. Desde joven, mostró pasión por el deporte, y en 1997 cumplió el sueño de debutar como profesional con los Diablos Rojos del Toluca. Aunque sus inicios fueron modestos, nunca dejó de luchar por un lugar en el fútbol mexicano. Pasó por equipos como Atlético Mexiquense, Real Cuautitlán, Tigres B y Bachilleres, hasta que en 2002 llegó a los Jaguares de Chiapas, club con el que escribió una de las páginas más importantes de su carrera. En el Clausura 2003, Mora anotó un gol decisivo que salvó a los Jaguares del descenso. Ese tanto no solo marcó su trayectoria, también lo convirtió en héroe para la afición chiapaneca, que siempre lo recordará por esa noche histórica. Más adelante defendió los colores del Puebla, y en 2010 se unió a los Xolos de Tijuana, un equipo que en ese entonces soñaba con llegar a la primera división. Con los fronterizos vivió un capítulo inolvidable. En 2011 fue parte del plantel que logró el ascenso, abriendo un nuevo capítulo en la historia del club. Tras colgar los botines, Gilberto Mora Olayo encontró su vocación en la formación de jóvenes. En el Club Tijuana trabajó como entrenador de fuerzas básicas, puliendo talento en categorías sub-14 y sub-17. Su objetivo siempre fue claro: transmitir disciplina, esfuerzo y valores a las nuevas generaciones, sabiendo que el fútbol no solo se gana con los pies, sino también con la cabeza y el corazón. Un dato curioso es que, a pesar de no haber sido una superestrella mediática, Mora Olayo siempre fue visto como un hombre de entrega absoluta. Los aficionados lo recuerdan como alguien que dejaba todo en la cancha, sin importar si jugaba en un estadio lleno o en una cancha de ascenso con pocos espectadores. Sin saberlo, en su familia estaba germinando un sueño aún más grande. Su hijo seguiría sus pasos, pero con una historia propia que sorprendería al mundo entero. La semilla que plantó Gilberto Mora Olayo en el fútbol mexicano germinó con fuerza en su hijo, Gilberto Rafael Mora Zambrano, nacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desde pequeño, Gilberto hijo creció rodeado de balones, canchas y entrenamientos, inspirado por las historias de su padre y por la disciplina que veía día tras día en casa. Su talento no tardó en llamar la atención. A muy temprana edad se unió a la Academia del Club Tijuana, en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle, CIX. Ahí, entre entrenamientos intensos y competiciones juveniles, empezó a forjar su carácter. No era el más alto ni el más fuerte, pero destacaba por su visión de juego, inteligencia táctica y control en espacios reducidos. Los entrenadores lo veían como un mediocampista. 8 de agosto de 2024, con apenas 15 años y 308 días, Gilberto Mora escribió su nombre en la historia de la Liga MX al debutar con los Xolos frente al Santos Laguna. Entró al minuto 72, sustituyendo a Efraín Álvarez, pero lo mejor estaba por llegar. Apenas 12 días después, el 30 de agosto de 2024, Mora volvió a sorprender al mundo. En el partido contra León anotó su primer gol en Primera División. Tenía 15 años y 320 días, y con esa anotación se convirtió en el goleador más joven en toda la historia de la Liga MX. La noticia dio la vuelta al país. Un adolescente estaba rompiendo récords en la liga profesional. Un dato curioso es que ese gol no fue casualidad. Desde las categorías juveniles, Mora había demostrado un instinto especial para aparecer en el momento justo. Sus entrenadores decían que tenía ojos en la nuca, porque siempre sabía dónde recibir y cómo anticipar la jugada. Esa capacidad lo hacía diferente. El éxito nacional lo catapultó rápidamente al plano internacional. Mora fue llamado a las selecciones juveniles de México sub-15, sub-16,
sub-17 y sub-20, donde consolidó su reputación como uno de los talentos más prometedores. Y en 2025 llegó la sorpresa. Fue convocado por primera vez a la selección mayor. El 28 de junio de ese año debutó con la camiseta del Tri en la Copa Oro 2025, enfrentando a Arabia Saudita. No solo se convirtió en el jugador más joven en disputar ese torneo con México, también brilló con una asistencia en semifinales. Finalmente, fue parte del plantel que levantó la Copa Oro, con apenas 16 años, inscribiéndose en los libros como el campeón internacional más joven de la historia mexicana. Con cada partido, Gilberto Mora no solo demuestra que heredó el amor al fútbol de su padre, sino que está construyendo un camino propio. Hoy, miles de aficionados lo ven como la promesa del futuro para el balompié nacional. La vida de Gilberto Mora es la muestra perfecta de cómo el fútbol puede transformar generaciones. El padre, Gilberto Mora Olayo, luchó en un camino difícil, marcado por sacrificio y esfuerzo. Jugó en equipos que muchas veces estaban lejos de los reflectores, pero dejó huella con momentos inolvidables. Aquel gol con Jaguares que evitó el descenso en 2003, o el ascenso histórico con los Xolos en 2011. Nunca fue un jugador de portadas, pero sí un hombre de entrega total, cuyo ejemplo hoy sigue inspirando. El hijo, Gilberto Rafael Mora Zambrano, en cambio, nació en un contexto distinto. Con apenas 15 años ya era protagonista en la Liga MX, rompiendo récords de precocidad que pocos hubieran imaginado. En menos de un año pasó de debutar con Xolos, a marcar su primer gol, a vestir la camiseta de la selección mexicana en la Copa Oro 2025, donde se consagró como campeón siendo todavía un adolescente. El contraste entre ambos es fascinante. El padre vivió una carrera de lucha constante, de trabajo silencioso, de sacrificios que muchas veces no tuvieron la recompensa merecida. El hijo, en cambio, ha comenzado con un brillo mediático enorme. En contraste, hay una conexión poderosa: la disciplina. Gilberto Mora Olayo no le heredó solo el amor por el balón a su hijo, también le enseñó que la humildad y el esfuerzo son tan importantes como el talento. En entrevistas, el joven Gilberto ha reconocido que lo más valioso que aprendió de su padre no fueron jugadas, sino la mentalidad de nunca rendirse. Un dato curioso es que cuando Mora Jr. debutó en la Liga MX en redes sociales, comenzaron a circular imágenes de su padre con Jaguares y con Xolos, recordando que ese apellido ya estaba ligado al fútbol mexicano desde hacía años. Era como si la historia se completara. Lo que el padre sembró en silencio, el hijo lo estaba llevando al estrellato. Hoy, el apellido Mora ya no es solo parte de la memoria de los aficionados de Chiapas o Tijuana, sino un símbolo de presente y futuro. Gilberto Hijo está llamado a ser una de las grandes figuras de la selección nacional en los próximos años, y muchos ya lo comparan con otras joyas juveniles que se convirtieron en ídolos. El legado es claro: un padre que dejó todo en la cancha, que trabajó para abrir caminos, y un hijo que los está recorriendo con velocidad y talento. La historia de los viajan de generación en generación, y quizás dentro de algunos años, cuando se hable de la nueva era dorada del fútbol mexicano, el nombre de Gilberto Mora, ese que nació en una familia humilde, creció en las minas de Chiapas y se proyectó al mundo, será recordado como uno de los apellidos que marcaron la diferencia.